la negociación y de recién conocidos, digamos, en las primeras clases van y participan, observando a veces también para ver cómo es la cuestión, y luego hay un seguimiento que es un poco separado de las producciones, aunque también hay un momento en que se ponen de acuerdo. En las siguientes diapositivas, adelante, no aquí, la siguiente, por favor. Ahí está el tema de la negociación. En primer lugar, seleccionan las actividades sobre las que nosotros intervendremos. ¿Por qué? Porque nosotros no necesariamente vamos a todas las clases. Es decir, y esto es también objeto de una negociación, porque los docentes dicen, por favor, vengan, yo te voy a decir cuándo tenés que venir, porque no puedo quitarle tiempo al dictado de los contenidos. Hoy tengo que dar tal cosa, por favor, vení tal día. Bueno, entonces se seleccionan las actividades sobre las que se va a intervenir, se organiza un cronograma, también se deciden sobre qué géneros se va a trabajar. A veces los docentes nos dicen, bueno, al principio voy a tomar un parcial tradicional y los estudiantes ya lo dominan, así que no hace falta que vengas, aunque si querés podés hacer algún aporte. Bueno, todo eso, el cronograma se negocia. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo trabajamos con el análisis y la descripción de los géneros. En esa negociación acordamos sobre que, en principio, el docente nos dice qué trabajo le va a solicitar y nos provee ejemplares que para él son verdaderos ejemplares de lo que quiere que los estudiantes escriban. Entonces nos trae 3, 4, 5, una muestra que para él es representativa, variada, tratamos de que haya más de 3, 5, una cosa así, para que luego los docentes PRODEAC los describamos en términos más lingüísticos. Previamente a ello, tenemos una serie de encuentros en los que los docentes disciplinares nos hacen una descripción del contexto en el que ese género es producido y circula. Esto es central para nuestro trabajo porque nosotros no tenemos real acceso a las comunidades de práctica, digamos, y ellos sí conocen sus culturas disciplinares y pueden explicarnos, digamos, todo ese background que hay detrás del texto que nosotros vemos. Luego nosotros, a partir de esa descripción que el docente nos hizo, investigamos también un poco si encontramos materiales, algunos son realmente muy novedosos y no hay descripciones, y hacemos una descripción del texto, digamos, de la manifestación textual de los géneros. Y preparamos materiales de apoyo para la enseñanza de esos géneros. Esa descripción que hacemos es luego discutida con el docente disciplinar y una vez que es aceptada, vamos y la presentamos en las aulas. Puede ser, a veces, en una sesión hacemos la descripción global y de alguna partecita, o de la introducción o de algo así. En general segmentamos las partes y tratamos de que los alumnos vayan escribiendo en partes para que puedan realmente administrar ese tiempo. En la siguiente diapositiva viene la situación o se explica qué hacemos cuando participamos en las clases. Nuestras participaciones no están protocolarizadas, digamos, no son todas iguales en todas las asignaturas. Es muy situado en este sentido. En las materias iniciales solemos hacer lectura conjunta de los textos porque los profesores nos piden que trabajemos sobre la lectura, porque es ahí donde encuentran problemas de comprensión. Ahí también observamos que hay muchas cuestiones, es una lectura retórica como la que hacemos ahí, y el profesor, que también está ahí en estas intervenciones, va aportando cuestiones ligadas a la disciplina. Nosotros nos concentramos más bien
en ir mostrándoles a los estudiantes cómo va progresando esa información, cómo se va negociando la información, qué va haciendo ahí el autor para posicionar su idea, etc. Otras intervenciones tienen que ver con la presentación del género, como dije recién. En muchas oportunidades hacemos un trabajo con toda el aula ayudándolos a planificar, haciendo una construcción conjunta sobre la base de lo que hemos visto antes. Luego los estudiantes nos envían sus borradores tanto a los docentes del PRODEAC como a los docentes disciplinares. Nosotros les hacemos devoluciones. Nosotros nos concentramos, aprendimos también a cuidarnos y no intrometernos en las cuestiones que tienen que ver estrictamente con los contenidos disciplinares, porque bueno, los docentes son muy celosos y bueno, además nosotros no sabemos de esas cuestiones. Y entonces nos dedicamos más bien a la dimensión discursiva o aspectos genéricos. Cuando tenemos algunos borradores hacemos una revisión conjunta con los estudiantes y también hacemos reflexiones grupales sobre la escritura en general y los textos. Es muy interesante cuando vamos a reflexionar con los alumnos sobre lo que observamos en los textos, como también el profesor, que no es el profesor disciplinar, no es un mero espectador. Y ahí esta situación de ir a participar en las clases no está solamente dirigida a los estudiantes. En esas situaciones nosotros también tenemos como destinatario al profesor disciplinar, porque tratamos de sensibilizarlos acerca de estas cuestiones, con la esperanza de que en 2 o 3 años él ya pueda hacerlo solo, digamos, entre comillas. Yo creo que en realidad pueden hacerlo solos, solo que les falta por ahí un metalenguaje para desarrollarlo. En realidad lo que hemos comprobado es que cuanto más PRODEAC tienen los docentes, más PRODEAC quieren, digamos, ¿no? No sé bien por qué. Ok. ¿Cuánto? ¿Qué quiere decir? Ok, gracias. Bueno, luego, como les decía, la siguiente, por favor. Hacemos el seguimiento de las producciones, ya más o menos lo expuse, así que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y estoy perfectamente en tiempo. Como ahora voy a focalizarme en lo que es el objeto central de esta presentación, que tiene que ver con los desafíos que impone la administración del PRODEAC. Del PRODEAC, y estos a los que me voy a referir acá son los desafíos que tienen todos los programas de escritura, creo. En primer lugar, la obtención de fondos para la contratación de los docentes y la creación de cargos, obtener el apoyo político, solicitar la colaboración de los coordinadores de carrera para que movilicen hacia el interior de sus institutos, para que promuevan la participación de las asignaturas en el programa. También colaborar con ellos para hacerlos pensar en cuáles serían las materias con las que vale la pena seguir trabajando y con cuáles ya estarían en condiciones de seguir solos. También tenemos que seleccionar a los docentes del PRODEAC, fijar criterios, tratar de ver cuál es el perfil que más se adecua a la tarea que queremos conseguir. Y bueno, también hay una serie de cuestiones administrativas que tienen que ver con asignar las materias, etcétera, etcétera. Por eso estos son los desafíos que más bien administrativos y que tienen que ver un poco con el afuera del programa, y desde ya que es imprescindible que hagamos esto. Son desafíos que ya están descritos en la bibliografía. Adler-Kastner los presenta muy bien en su libro sobre el administrador de programas de escritura, que es un activista, ¿no? Debemos ser activistas. Pero en la siguiente diapositiva también
quiero señalar, y es aquí donde me voy a focalizar, están los desafíos hacia adentro del programa. Y bueno, acá me parece que se renovaron y que los empecé a ver otra vez en este año con la renovación del equipo y con la ampliación del conjunto de materias que iban a participar y con la incorporación de nuevos docentes disciplinares. Ahí se reactualizaron estos desafíos. En primer lugar, para mí es central generar un equipo de trabajo, digamos, donde podamos intercambiar y que no sea una cosa así meramente aislada, la de nuestro trabajo, yo trabajo con esta materia y no me vinculo con nadie más del equipo. Entonces, me parece que es central. Por otro lado, y después voy a explicar por qué, o lo vamos a ver a partir de distintas citas de los testimonios o de las referencias de los miembros del PRODEAC, es necesario trabajar en el desarrollo de una nueva identidad profesional de cada docente en particular, del equipo, general equipo, pero también de cada docente en particular, porque cada uno de ellos es distinto y tiene una distinta trayectoria. Y por supuesto hay que apoyar la conformación de parejas pedagógicas, porque como dije antes, no siempre es tan feliz la pareja, aunque en la mayoría de los casos afortunadamente sí. En la siguiente diapositiva quiero explicitar el enfoque que hemos adoptado para este trabajo o para afrontar estos desafíos hacia adentro del programa. Básicamente nos basamos en la concepción del aprendizaje situado de Leiban Wenger y en la formación de estos docentes a través de la práctica reflexiva. En esta nueva formación, porque la verdad es que ya están formados. Y como sabemos, en estas dos líneas es central la interacción verbal, la escucha atenta de lo que los docentes van planteando, de lo que va surgiendo en los intercambios, ¿no? Y de lo que yo mismo también voy diciendo, y sobre todo para prestar atención, para estar ahí muy atenta a los discursos sobre la escritura y su enseñanza que van aflorando en estas interacciones que tenemos, a veces grupales, a veces individuales. Y bueno, ahí trabajo con los 6 discursos que describe Ivanik en su artículo del 2014. La siguiente, por favor. Para la conformación del equipo hemos tenido unas reuniones iniciales antes de que formalmente empezaran a trabajar en las materias, donde les expliqué o trabajamos en la caracterización del programa, hicimos lectura de distintos estados del arte, sobre el campo de la alfabetización académica, explicité nuestro marco teórico, otras líneas, vimos en qué confluíamos, etcétera, etcétera. Elaboramos algunas secuencias de trabajo posibles frente a algunas situaciones problemáticas que, si bien eran reales, ellos no habían vivido directamente y solo accedían al enunciado. Luego tenemos reuniones periódicas, grupales, en las que intercambiamos, exponemos acerca de nuestras experiencias, discutimos acerca de algunas dificultades, y hacemos reflexión conjunta. Y luego tenemos reuniones individuales. En la siguiente, por favor. En algunos de estos encuentros escuché algunas frases como estas de parte de los miembros del equipo. Uno de los colegas me dijo, el profesor de la materia me dijo que los alumnos tienen dificultades, pero no me dijo qué quiere que yo haga. Bueno, acá aparece un poco la situación del restaurante a la que se refería Daniel Casani esta mañana. Y otra de las expresiones de Andrés es, vi que los estudiantes no organizan bien la información, así que voy a armar algunos ejercicios con párrafos o líneas en blancos para que los alumnos completen. Bien, acá se ve, en primer lugar,
digamos, la influencia que esos cursos iniciales han tenido en estos docentes. Por un lado, les han quitado como una autonomía para el desarrollo de sus propios trabajos y de su propia propuesta pedagógica. Y además, en la segunda expresión, vemos que para él la escritura sigue siendo algo que tiene que ver, en principio, solamente con la cohesión, con la coherencia o con el desarrollo de la información. Estarían faltando algunas otras dimensiones que tienen que ver precisamente con lo situado. La siguiente, por favor. Así que en el desarrollo profesional, al menos en esta cuestión o frente a estas dos expresiones, es necesario trabajar, apoyar para lograr un reposicionamiento del docente, para que se transformen en docentes autónomos y a la vez para que tengan la suficiente flexibilidad para la toma de decisiones en contexto. Es decir, ellos no están ahí, no estoy yo ahí y tienen que resolver a veces sobre la marcha. Y además es necesario reconsiderar sus representaciones sobre la escritura y sobre cómo se enseña. La siguiente, por favor. Frente a esto, algunos docentes a los que les pido a los que les he pedido que expresen cómo ha sido su experiencia en este tiempo. No logro ver, acá está, a ver, perdón. Perdí la... Aquí está. Florencia dice, los desafíos fueron varios, María Ángeles, perdón. Trabajar con géneros poco conocidos para mí, pero comunes en las disciplinas de las materias, articular con los profesores, compartir criterios, entender qué esperan de mí, escuchar sus requerimientos y encarar la formación, etcétera, etcétera. Vincularme con los alumnos con los que no comparto el día a día. Por la experiencia realizada hasta ahora, la participación en el programa me aportó, por un lado, y en términos teóricos, la profundización de los conceptos de las corrientes que orientan la tarea y, por otro lado, desde lo profesional, una forma de encarar el trabajo distinta con otra dinámica, con una multiplicidad de dispositivos, correcciones virtuales, intervenciones en el aula, etc. En la siguiente está el testimonio de Florencia, que es muy similar. Es una experiencia que renovó mi forma de trabajar. Y en el siguiente párrafo ella expresa que siente además que su trabajo ha sido revalorizado. No solamente por lo que implica dentro del programa, sino por las distintas acciones que hay dentro de la universidad para el desarrollo de la lectura y la escritura. En las siguientes diapositivas, en la siguiente, por favor, aparecen dos expresiones que me hicieron ver que también sería necesario apoyar la conformación de las parejas pedagógicas. Una de las docentes, Marina, me dice, la profesora solo me permite intervenir un día y me dijo que luego siguiera corrigiendo los trabajos vía email. Otra docente, Lucía Molina, me dijo, me reuní con el profesor de metodología cualitativa de la investigación, los alumnos tienen que hacer un trabajo similar a un paper, pero solo quiere que vaya a hablar de cómo buscar buenas fuentes de información o cuáles son las buenas fuentes y cómo hacer citas. Bueno, nuevamente acá en estos testimonios aparecen las representaciones sobre la escritura de los docentes disciplinares. En la primera, claramente, aparece esta cuestión de que la escritura es una cuestión de corrección mecánica o que tiene que ver con lo correcto. Y en la segunda se ve que también la escritura termina siendo un conjunto de reglas, no ya por ahí reglas sintácticas, gramaticales o de ortografía, sino un conjunto de reglas académicas, cómo citar. Pero hay una invisibilización o una cuestión que permanece tácita para el profesor, o por lo menos en su discurso, acerca de las distintas dimensiones del género. Así que por ahí, en principio, esto que permanece tácito para los estudiantes también está implícito para el propio docente, o no lo puede verbalizar al menos. Y sobre eso tenemos que trabajar. En la siguiente diapositiva, por favor.
En estas cuestiones ahí se ve que en esta conformación de la pareja pedagógica o en esa negociación, ¿qué es lo que se negocia? El tiempo, las tareas que se van a desarrollar y los roles de la pareja pedagógica. Y bueno, creo que nuevamente que están atravesadas por estas representaciones de la escritura. En la siguiente, por favor, van a ver que lo dice con toda claridad Inés, otra de las docentes del PRODIAC, que dice: por el momento el aspecto que me resulta más difícil de administrar es la negociación implícita que se realiza con los docentes sobre el espacio del aula. En cuanto a las expectativas implícitas de los docentes, considero que tienen un interés por la corrección individual escrita de los textos de los alumnos. Si bien en los distintos intercambios con los docentes han explicitado el reconocimiento de la mutua interacción, etcétera, etcétera, creo que de manera implícita y en base a unas acciones está presente la idea de la corrección mecánica de los escritos y la idea de que se trata de una tarea específica del otro docente, el de PRODEAC. Así que, pero afortunadamente, para no terminar con un panorama negativo, tras algunas intervenciones recibimos correos de los profesores disciplinares como el que sigue. Por favor, la siguiente. A la docente que le habían dado solo 1 hora, la profesora de la carrera de urbanismo le dijo: hola Marina, ante todo muchas gracias por la clase, estuvo muy interesante tu abordaje de la escritura de nuestros textos específicos. Suscitó muchos comentarios posteriores, con lo cual seguramente tendrás consultas varias. No sé si es para consolarla, pero al menos apareció esta expresión de nuestros textos específicos. Así que, bueno, hay algunas reflexiones que querría compartir brevemente, que ver que el pasaje del docente de taller general a un abordaje específico, disciplinar y situado no es automático. Que tengamos 15, 20 años de experiencia en talleres no nos preparó directamente para cambiar de abordaje. Y otra cosa que me parece sumamente importante, las siguientes, por favor, así las van pasando, es que en la administración de programas tenemos que tener toda la garra para negociar con las autoridades, ahí tenemos que ser sumamente duros y activistas y militantes, etcétera. Pero hacia adentro del programa tenemos que ser muy sensibles para escuchar qué es lo que se va verbalizando ahí para poder trabajar. Así que, bueno, las siguientes, por favor. La última. Un poco más. Muchas gracias por su escucha a todos ustedes y ahí, bueno, están las referencias. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Natal. Es un aspecto muy interesante de los programas y si entre nuestro público nos acompañan supervisores, maestros que están interesados en una manera de organizar nuestras actividades en los programas de escritura, pues pueden platicar con Lucía. No sé si antes de retirarnos hay tiempo para una pregunta, si haya alguien que quiera consultar algo, preguntar, comentar. ¿Está alguna mano levantada y no la veo? Que si pueden poner la primera diapositiva, por favor. La primera. Muy bien. Sí, en la primera diapositiva van a encontrar mi correo electrónico, la página del programa y si quieren seguir conversando o preguntando, por supuesto, adelante. No hay problema. Muy bien, pues a nombre del comité organizador del seminario, le agradecemos a la doctora Lucía Natale por su presencia, por compartir sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Le entregamos su reconocimiento. Gracias. Y gracias.